antes de que sintiera yo que Dios me estaba llamando para ser misionero, no estaba muy involucrado en mi iglesia en Tennessee. Luego, cuando Dios empezó a trabajar en mí, en esa área, resistía el llamado de Dios porque sabía lo que los misioneros hacían. Daban estudios bíblicos, predicaban, visitaban, entre muchas otras cosas. Pero yo nunca había hecho nada de esto. Pues visitaba personas en los hospitales los domingos en la tarde con mis papás. Pero cuando finalmente me rendí y dije a Dios que sí iría a donde Él quería que yo fuera, también le dije que Él tendría que ayudarme con todas esas cosas del ministerio que nunca había hecho. Una de las primeras cosas que hice fue ir a un seminario muy reconocido en Chicago para tener una buena educación bíblica con sana doctrina. Mi primer semestre me tocó la clase Panorama Bíblico del Antiguo Testamento. Eso fue en agosto, si pueden creerlo, de 1990, hace 35 años. El profesor enfatizaba muchas fechas y claves, explicaba historias que nunca me acordaba haber escuchado. El pasaje que vamos a ver hoy fue una de esas historias más relevadoras que recordaba. Sabía que la Biblia estaba dividida en dos secciones, ¿no? El Antiguo Testamento con 39 libros y Nuevo Testamento con 27 libros. Del Antiguo Testamento me habían enseñado las historias de Adán y Eva, Noé y el diluvio, José, su túnica de diversos colores, Moisés y el pueblo de Israel pasando por el Mar Rojo, Sansón, David y Goliat, como Dios protegió a Daniel en el pozo de los leones y Sadrach, Mesach y Abednego en el horno de fuego. Había escuchado todas esas historias y más. Después sabía que los 27 libros del Nuevo Testamento y los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que hablan de la vida de Jesucristo, cómo nació en Belén, vivió 33 años y murió en la cruz por tus pecados y mis pecados. Resucitó el tercer día y 40 días después ascendió al cielo y va a regresar por los que han puesto su fe en Jesús para llevarnos con Él al cielo por la eternidad. También nos explica cómo empezó la iglesia y nos dejó instrucciones de cómo vivir nuestras vidas hasta que regrese por nosotros. Sabía todas estas cosas. Pero en mi clase aprendí otra historia que cubre 15 capítulos de Génesis. Capítulo 11, el nacimiento de Abraham, y el capítulo 25 con la muerte de Abraham. Robert Morgan dice, la transición entre Génesis 11 y 12 es mayor que la división entre Antiguo y el Nuevo Testamento. En los primeros 11 capítulos de la Biblia, Dios trató con el mundo en masa. Pero en Génesis 12 lanzó su plan de redención de gran alcance de elegir a un hombre, Abraham, cuyos descendientes se convertirían en una nación poderoso. Cierro la cita. Entonces, en los primeros 11 capítulos de la Biblia, vemos cómo el pecado entró en el mundo y maldad sobre maldad reinó en la tierra. Tanto como Dios tuvo que destruir la tierra por un diluvio. Nada más 8 personas fueron salvadas. Noé y su esposa, sus 3 hijos, Cam, Sem y Jafet, y sus esposas. Ellos repoblaron la tierra y la semana pasada Gerardo nos enseñó sobre el linaje de Sem, el de en medio de los 3 hijos de Noé. Y terminamos viendo a un hombre, Abraham, y su esposa estéril, Sarai.
Hasta ahí, ¿vamos bien? Okay. Y hoy vamos a empezar a ver qué es tan significativo de la historia de Abraham, empezando en Génesis 12 y terminando con su muerte en Génesis 25. 14 capítulos. Empezando en Génesis 12, tenemos el fundamento del resto de la Biblia. Es una cosa que no había escuchado cuando tomaba la clase de panorama bíblico del Antiguo Testamento. Y Dios abrió mis ojos y oídos para entender este gran relato de Abraham, y que más adelante Dios cambia su nombre en Abraham en Génesis 17:5. Entonces, tal vez piensen, sí, la historia de Abraham, sí, yo me la sé. Padre de la fe, a papá de Isaac, etcétera, ¿no? Pero vamos a analizar con más detalle, descubriremos cómo va tomando forma el gran plan de Dios. ¿Listos? Pues vamos a ver Génesis 12 y los primeros 3 versículos. Génesis 12, de versículo 1 a 3. Voy a predicar la próxima semana también y seguimos con esta historia de Abraham. Génesis 12, 1 a 3. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeron y a los que te maldijeron, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Pues vamos a orar. Señor, te damos gracias por este día. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, que puedo compartir algo que me impactó mucho en el seminario. Y gracias, Señor, que tú usaste, Señor, a Abraham para lo que vamos a ver hoy, para empezar tu plan, Señor, redención para un hombre. Damos gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén. Entonces dice, primer versículo, pero Jehová había dicho a Abraham, vamos a empezar ahí. La cuestión que tenemos que hacer es cuándo y dónde había dicho algo Abraham. Hay algunos pasajes que tenemos que ver para contestar esta pregunta. Primero vamos a buscar Hechos capítulo 7. Hechos 7, versículos 2 al 4. Es un discurso de Esteban ante los líderes religiosos. Le acusaban de ser blasfemo. Entonces él hizo este discurso. Hechos 7, versículo 2. Y él dijo, varones, hermanos y padres, oíd. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán. Y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán. Y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora. Entonces Abraham estaba viviendo en Mesopotamia, el lugar donde dice Génesis 11:28, la tierra de su nacimiento, un Ur de los caldeos. Pues vamos a ver un mapa un poquito más adelante. Entonces, Jehová habló a Abraham en la tierra donde nació, en Ur de los caldeos. Dios le dijo, según Esteban, en versículo 3, Hechos 7:3, sal de tu tierra y tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Okay. Entonces Abraham tiene que salir de donde estaba viviendo, dejar su familia. Eso requiere mucha fe, ¿verdad? Y Abraham obedeció. Si vemos Hebreos 11 y versículo 8,
Tenemos el salón de la fama, es el salón de la fe. Hebreos 11. Dice versículo 8. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Salió sin saber a dónde iba. Dios no le dijo dónde, pero dijo, sal y yo te mostraré dónde. Y entonces obedeció para salir. Preceptaustin.org dice, en este mandato vemos un concepto bíblico fundamental para quienes siguen a Dios. La idea de separarse de lo profano, impío y común y acercarse a lo apartado, santo y divino. Cierro la cita. Pablo escribió en 2 de Corintios, capítulo 6, y versículos 17 y 18. Salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. No toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos y hijas, dice el Señor Dios Todopoderoso. Entonces, una pregunta. ¿Por qué Dios le mandó a salir de donde vivía y de su parentela? Josué nos contesta esta pregunta. Vamos a ver Josué capítulo 24. Josué 24. Versículo 2. Y dijo Josué a todo el pueblo, así dice Jehová, Dios de Israel, vuestros padres, Abraham, habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a ¿qué? Dioses extraños. No servían al Dios verdadero, sino ídolos. Dios le dijo que necesitaba salir de ahí y apartarse de todo lo que les era familiar. Cuando Dios nos llamó para salvación, es decir, cuando nos permitió entender el Evangelio, que Cristo murió por nuestros pecados y que arrepentidos podemos venir a Él y poner nuestra fe en Cristo, también nos sacó de nuestra tierra, en donde estamos muy cómodos. Nos trasladó de las tinieblas a su reino. ¿Y cuál es la ruta? Su Hijo Jesucristo. Nos convertimos en seguidores de Jesús. En el devocional de Pan Diario, ¿cuántos leen esto? ¿Saben? El Pan Diario, uno aquí, dos. Tengo dos de ellos hoy, pero dice, cuando Abraham fue llamado a salir de Ur para seguir a Dios hacia la tierra prometida, tuvo que abandonar todo lo que le era familiar. A pesar de la idolatría de esta ciudad pagana, Abraham probablemente se había encariñado con la comodidad de su hogar, la variedad de la comida y la compañía de sus amigos. Pero Abraham dejó la familiar para seguir la guía de Dios, como vimos en Hebreos 11:8, y salió sin saber a dónde iba. Cuando sentimos el llamado de Dios a otro lugar, puede significar dejar atrás a las personas, las cosas que amamos. Pero cuando obedecemos a Dios, Él nos proveerá algo mucho más gratificante en nuestro nuevo destino. Cierro la cita. ¿Qué piensas? ¿Vivimos apartados del mundo que puede tener una influencia horrible en nosotros? Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo. La traducción de lengua actual dice, y no vivan ya como vive todo el mundo. Así debemos vivir aparte de cómo vive el mundo. Si somos hijos de Dios, las personas necesitan ver la diferencia en nuestras vidas.
Necesitan saber que somos diferentes y que no participamos en las cosas que el mundo participa. ¿Cómo vamos en esto? ¿Hay alguien que debes dejar? ¿Un mal hábito, una relación que te daña? ¿Un lugar peligroso? Evis Carballosa dice, cuando el Espíritu Santo llama por gracia a conocimiento de perdón de pecados a través de la obra redentora de la cruz, todo creyente es apartado en espíritu del mundo. La separación implica que desde ese momento el creyente no pertenece al mundo, aunque sigue viviendo en el mundo. La separación también implica el país, porque el cielo se convierte en nuestra patria celestial. Además, implica nuestra parentela, porque la familia de Dios es ahora nuestra verdadera familia. El redimido conoce el dolor y el tormento de esa separación, pero es el resultado necesario de una identificación y unión con Cristo. Cierro la cita. Ahora ya eres un hijo de Dios porque creíste en Cristo. Y si Dios te llamara para servirle como misionero o misionera, ¿lo obedecerías y dependerías de Él para guiarte a donde quisiera que fueras? Requeriría mucha fe, ¿verdad? Recuerdo las palabras de Jesús en Mateo 19, 29. Mateo 19, 29. Quiera que haya dejado casas, o hermanos, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Dios trabaja en nuestra vida para cumplir sus planes perfectos. Y Dios estaba trabajando en la vida de Abraham. Le dio ciertas instrucciones, no muchas al principio. Salir de donde estaba, toda la familia a él, en lugar que él la mostraría. Entonces sale de Ur de los Caldeos. Versículos 31 y 32 de Génesis 11 dice, y tomó Taré a Abraham, su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai, su nuera, mujer de Abraham, su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. Y vinieron hasta Harán y se quedaron ahí. Y fueron los días de Taré 205 años y murió Taré en Harán. Entonces, Gerardo nos dijo la semana pasada que aunque Abraham había recibido el llamado de Dios, es probable que su padre Taré los llevaron allá, en lugar a Canaán, pero llegaron a Harán. Quería como una mejor calidad de vida para ellos. Pero la Biblia no es clara en este punto. Por alguna razón fueron a Harán primero y dice que se quedaron ahí. Tengo una PowerPoint aquí. Entonces estaban en Ur y Dios le dio instrucciones para ir a Canaán. Dice que iban a ir a Canaán, pero por alguna razón fueron a Harán. Y se quedaron ahí y ahí murió el papá de Abraham. Entonces, cuando dice que quedaron ahí, significa que echaban raíces ahí. Parece que estaban muy cómodos. Se quedaron en Harán hasta que Taré, el padre de Abraham, murió. Ahí. Sabemos que Dios es soberano y tiene todos estos movimientos de Abraham y su familia bajo control. Y no es sorprendente, al mismo tiempo alentador, que también tiene todos nuestros movimientos bajo su control. Piensa, ¿dónde has querido ir o estar? Lo que Dios te ha permitido hacer o no.
Él ve más allá de lo que nosotros alcanzamos a ver. Dios tuvo un propósito a mandarlos a Harán antes de llegar a Canaán. Por algo había dicho, sal de tu tierra y de tu parentela. El llamado es para Abraham. Su padre llegó a Harán y murió. Ya que Abraham había recibido su llamado de Ur y su papá estaba dirigiéndolos hasta Canaán, con una desviación a Harán, ahora parece que recibió de nuevo el llamado de Dios. John MacArthur dice, evidentemente Dios llamó originalmente a Abraham en Ur y luego repitió ese llamado en Harán. Dice, tanto Filón como Josefo, escritores antiguos, dan esa interpretación obvia. Cierro la cita. Después de que su padre murió, Abraham recibió el llamado de nuevo, siguió en su plan seguir las instrucciones de Dios a la tierra que le mostrará. Vamos a seguir con todo esto como trasfondo. Versículo 1. Génesis 12:1. Pero Jehová había dicho a Abraham por segunda vez, vete de tu tierra y tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Entonces ahora, empezando con el versículo 2, veremos algunas promesas de Dios a Abraham. Esas promesas de parte de Dios son conocidas como el pacto abrahámico. Según Coalición por el Evangelio, un pacto es un acuerdo contractual, un pacto, entre Dios y una persona. En este caso, entre Dios y Abraham. Ya vamos a ver esas promesas. Génesis 12:2. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Primero dice, y te haré de ti una nación grande. Hasta ahí. Pues si brincamos al versículo 4, nos dice que era Abraham de 75 años cuando salió de Adán. Y Génesis 11:30, mas Sarai era estéril, no tenía hijo. Cuando leemos el linaje de Sem en capítulo 11, vimos que todos tenían hijos entre la edad de 29 a 35. Excepto el papá de Abraham, que tenía 70 años cuando engendró a Abraham y sus dos hermanos. Pero Abraham ya tenía 75 años y sin hijos. Dios le da la promesa de hacer una nación grande de él. Sí, con Sarai, su esposa estéril. ¿Y cuál es esta nación? La nación de Israel, los judíos. Si se acuerdan, vimos que la línea de Sem es la línea de Mesías, Jesús. Abraham es de la línea de Sem. Y sigue su línea a través de su hijo Isaac. Y sigue Jacob. Jacob tuvo 12 hijos. Y sigue la línea a través del hijo de Judá. Llega a David, hijo Salomón, hasta llegar a Jesús. La nación de Israel sigue hasta hoy, 4,000 años después del llamado que recibió Abraham. Dios cumplió su promesa de hacer una gran nación de Abraham. ¿Habían pensado en la fidelidad de Dios? 4,000 años después, sigue la nación de Israel. Realmente cumple sus promesas. Segundo, dice, y te bendeciré. Dios le bendijo a Abraham porque obedeció y mandó el mandato de Dios de apartarse del mundo y ir a un lugar desconocido. Lo bendijo de dos maneras. Primera, con riquezas.
Vamos a estudiar más adelante, pero llegó una hambruna en la tierra de Canaán y fueron a Egipto para buscar comida. Y Abraham tenía miedo de que la mataron por causa de su esposa, que era muy bonita. Y le dijo que dijera que era su hermana y no su esposa. Sí, cuando llegaron, llevaron a Sarai a la casa de Faraón. En Génesis 12:16 dice, hizo bien a Abraham por causa de ella. Y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Pero Dios afligió la casa de Faraón por tomar a Sarai y los corrieron de Egipto. Génesis 13:2 dice, Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Entonces lo bendijo con cosas materiales. Segunda, el bendecido espiritualmente por el sacerdote Melquisedec. Génesis 14, 18 a 20. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote de Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo, diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Le dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces, vamos a estudiar eso más adelante también. Haría de él una nación grande. Lo iba a bendecir. Y tercero, y engrandeceré tu nombre. El nombre de Abraham es reconocido por los cristianos, por los judíos y los musulmanes, por todo el mundo. Los tres grupos consideran a Abraham como el padre de su fe. Todavía su nombre es reconocido por millones de personas por todo el mundo 4,000 años después de que vivió. Terminamos el versículo 2. Y serás bendición. Esta frase se traduce literalmente que sé tú una bendición. Vimos este modelo cuando Dios bendijo a Adán y Eva en Génesis 1:28. Génesis 1:28. Y los bendijo Dios y les dijo, ya que Dios los bendijo, Él les dijo qué deben hacer con esta bendición. Fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. También con Noé, Dios bendijo en Génesis 9:1. Bendijo Dios a Noé y sus hijos y les dijo, de nuevo, con la bendición, les manda a hacer algo. Fructificar y multiplicaos y llenad la tierra. Ahora, Dios dijo que bendecirá a Abraham. Y su mandato no es fructificar y multiplicaos, llenar la tierra, sino sé tú una bendición. Otro devocional de Pan Diario dice, el Señor le dijo a Abraham, y te bendeciré y serás bendición. Fue bendecido para bendecir. Lo que recibió no fue para su propio disfrute egoísta, sino para el bienestar y la mejora de los demás. Lo mismo ocurre con los creyentes de hoy. El Señor ha obrado una maravillosa obra de gracia en nuestras vidas y desea que la compartamos con los demás. Quienes hemos confiado en Jesús y hemos recibido los beneficios de la salvación, hemos sido salvados por salvar. Si bien nuestra relación con Cristo nos brinda satisfacción personal, Él nos redime para que podamos salir y predicar el Evangelio a toda criatura. De igual manera, Dios nos consuela con nuestras angustias,
Según Corintios 1:4, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Dice, has sido bendecido para bendecir. Deja que el Señor obre a través de ti. Cierro la cita. ¿Estamos bendiciendo a otros, a compartir con ellos la bendición de la salvación que Dios nos dio? ¿Estamos ayudando a otros que están padeciéndole la misma cosa que nosotros hemos padecido antes? No te quedes quieto con tu bendición, hermano. Sé una bendición para los demás. Ahora, veremos el versículo 3. Dice, bendeciré a los que te bendijeron. Paramos ahí. Dios prometió bendecir a los que bendicen al pueblo de Israel. Eso sigue hasta hoy. David escribió en Salmo 122:6, pedid por la paz de Jerusalén. Es una cosa que oro siempre en mis oraciones. Aunque ya no hay evidencia que el presidente Trump es un cristiano, reconoce la importancia de apoyar a Israel. El 6 de diciembre de 2017, Trump reconoció oficialmente a Jerusalén como la capital de Israel y movió la embajada de los Estados Unidos de Tel Aviv a Jerusalén. Creo que la mayoría de ustedes y personas que ni leen la Biblia saben de esta promesa, reconocen la importancia de estar al lado de Israel, ¿verdad? No sé si sabían de todo esto, pero... Y sigue el versículo 3. Y a los que te maldijeran, maldeciré. No nada más va a bendecir las personas al lado de Israel, pero también los que no apoyan a él. John Wells dice, a lo largo de la historia, todo gobierno que ha perseguido a los judíos ha sido, hasta donde se puede determinar, juzgado por Dios. Asiria, Babilonia, muchas otras naciones antiguas que rodearon a Israel, Roma, la Alemania nazi y las naciones árabes que sus recientes guerras múltiples con Israel han sufrido el juicio de Dios debido a su persecución o odio a Israel. Cierro la cita. No soy un aficionado de la historia, pero sé que así es. ¿Cómo es que un país tan pequeño han podido vencer países mucho más grandes que ellos? Que Dios maldice a los que maldicen a su pueblo. Tengo un PowerPoint aquí, ver qué tan grande es Israel, azul. Así es el tamaño de Israel, comparación a todo México. Pero nadie quiere meterse con Israel, porque ellos tienen Dios a su lado. El antisemitismo, perjuicio contra los judíos, es una cosa muy peligrosa, porque la persona o nación que se opone a los judíos incurre en el juicio de Dios. Terminamos el versículo 3. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra, no solo los judíos. Presentaustin.org dice, Abraham y su descendencia serán el vehículo mediante el cual Dios bendeciría el mundo con la descendencia del Mesías, a través de quien vendría la bendición suprema de la salvación y la vida eterna para todos los que creyeran en el Evangelio. Cierro la cita. Vimos en Génesis 3:15 como la primera mención del Evangelio. Y dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta, Jesús, te herirá en la cabeza, y tú, Satanás, le herirás en el calcañar.
Ahora, 2000 años después de esta mención del Evangelio, con el llamado a Abraham, Dios pone en marcha este plan que Él estableció antes de la fundación de este mundo, para que llegara por el linaje de Abraham a Jesús, quien muriera en nuestro lugar para heredar o aplastar la cabeza de Satanás y ofrecernos la vida eterna. Con estas promesas de Dios, ¿ven la importancia de este capítulo de la Biblia? ¿Ven la división entre los primeros 11 capítulos de la Biblia y el resto de la Biblia? Como dije en el seminario, en el principio, clase del seminario fue muy revelador para mí aprender todo esto. Pablo habla de este simiente de Eva para la salvación del mundo en Gálatas 3:16. Y dice así: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas que hemos visto hasta ahora, y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino que como de uno, y a tu simiente de Eva, el cual es Cristo. Predicador Warren Wiersbe dijo: debió haber parecido increíble a Abraham y Sara que Dios bendeciría el mundo a través de una pareja de ancianos sin hijos, pero esto es exactamente lo que hizo. De ellos surgió la nación de Israel, y de Israel surgió la Biblia y el Salvador, Jesús. Cierro la cita. Ya estudiamos Génesis 12 del 1 al 3. Y tengo una pregunta. ¿Qué hizo Abraham para que Dios lo escogiera para ser una persona tan reconocida 4000 años después de que vivió? ¿Por qué Dios lo escogió para empezar la nación grande de Israel? ¿Por qué le escogió para bendecirlo y ser una bendición a todo el mundo? ¿Algo bueno que Dios vio en él? Pues él y su familia adoraban ídolos antes que Dios lo llamara. Entonces, la razón es porque Dios quiso hacerlo. Si notamos, las promesas del pacto abrámico incluyen 3 cosas. Una tierra que Dios mostraría a Abraham, tierra prometida. Una nación grande, la nación de Israel. Bendiciones y salvación, no solo para los judíos, para todo el mundo, a través del descendiente de Abraham, es decir, Jesucristo. Este pacto fue incondicional, todo de parte de Dios. ¿Qué dice? Y haré de ti una nación grande, te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeron y a los que te maldijeron, maldeciré. Y serán benditas en todas las familias de la tierra. No hay nada en esos versículos que habla que Abraham tuvo que hacer algo en particular para que Dios cumpliera sus promesas. Dios le dio mandatos y le dijo que iba a ser para él. Pero no hizo nada para merecer esto. Abraham obedeció. Dios empezó a cumplir esas promesas en su vida, y cuando mintió que Sarai era su hermana en lugar de su esposa. No solo una vez, pero 2 veces su hijo Isaac hizo lo mismo. Eso estudiamos en Génesis 26. Pero lo que quiero resaltar es la soberanía de Dios a escoger un hombre común. Dios escogió a Abraham y lo usó a pesar de lo que
adoraba los ídolos. Justo como escoge a nosotros para ser salvos cuando somos pecadores como Cristo, que dice en Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Mereció ser escogido para ser una bendición a todo el mundo. Nosotros no merecemos ser escogidos para la salvación. Pero Dios nos escoge para ser sus hijos y debemos compartir con otros que ellos pueden ser hijos de Dios también por su fe en Jesucristo. ¿Ven? Recuerda, eres bendecido con la salvación. De tú una bendición. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por ese día. Gracias, Señor, por tus bendiciones. Gracias, Señor, por este capítulo, Señor, de Génesis, donde tú pones en marcha, Señor, la redención, la salvación para toda la humanidad, a través de un hombre, Abraham, que no merecía ser escogido, pero por tu gracia, tu misericordia, tú usaste a él, Señor, y él obedeció. Tenemos gracias, Señor, tus bendiciones. Pedimos, Señor, por resto de servicio con los bautizos y todo lo que tú vas a hacer. Damos gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén. Dios los bendiga.